cuidar de los demás, porque los líderes hacemos eso. En este rol de talento y cultura o de recursos humanos, tenemos que señalar lo que está mal, lo que se está haciendo mal y lo que puede afectar potencialmente el desempeño de la gente y de la compañía. Creo que cuando no hay congruencia en lo que le apasiona a esa persona y el propósito de la compañía, eso debe de verse en la entrevista, se ve en la entrevista y se ve en el día a día. Estamos contratados para tomar decisiones difíciles, los líderes. Y las decisiones difíciles siempre implican gente. Creo que el propósito lo vas descubriendo y lo vas afinando conforme tienes experiencia de vida y estás más dispuesto a ser auténtico y a que lo que dices sea congruente con lo que haces y la empresa en la que estás. Muchas gracias, ¿no? Marcela, por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Es un gusto tenerte acá en más un episodio de Wobby Talks. Gracias. Y antes de empezar a platicar de los temas como más de talento, talento, cultura y recursos humanos, a mí me dio mucha curiosidad justamente preparándonos para este Wobby Talks, de preguntarte ¿dónde nacieron estas frases que usa Librería Gandhi, ¿no? Estas frases amarillas tan icónicas de parte de la cultura urbana mexicana, ¿no? Son personas internas del equipo de marketing, porque yo siento que muchas veces incluso ya se perdió hace mucho tiempo el control de que todos hacen ese tipo de frase y al final lo atribuyen a Librerías Gandhi, ¿no? Pero ¿de dónde nace esto? Sí, muchos usan nuestros colores y nuestros fondos, pero no todos son nuestros, debo confesar. Trabajamos con una agencia de publicidad que es muy fuerte en esos temas, con la agencia Montalvo, y tenemos un equipo de creativos. Todo pasa por Alberto Achar, que es nuestro director de marketing, y el área comercial, un tipazazo, que además tú lo escuchas y realmente se avienta estas frases por minuto. Entonces es un tip. Él diseñó desde que entró a Gandhi todo el departamento de marketing y publicidad. Entonces es un gran creativo. Sin embargo, hay un comité dentro de Gandhi que autoriza que salgan. Entonces, pero si quieres conocer a la mente detrás de eso, Alberto Achar, que es un gran melómano, le encantan los libros y el rock. ¿Y nació de él específicamente? Inicialmente sí. No siempre hemos estado en vallas, también hemos estado en periódicos, también hemos estado en la sección amarilla, en la radio. Entonces nos hemos movido, nos hemos actualizado dependiendo de lo que hay en boga. Entonces sí, inició con él. Súper bien. Y yo vi que has trabajado en muchas diferentes industrias, ¿no? Y desde el punto de vista de talento, cultura, recursos humanos, ¿qué pudiste ver para tener un equipo de alto rendimiento en las empresas? ¿Qué características deben tener las empresas independientemente de la industria que está, ¿no? En toda tu experiencia a través de estas muchas industrias que has pasado? Hay un podcast increíble de Maca Riva y ella dice, ella estudia a muchas empresas, ¿no? Y a los fundadores, a los founders. Y ella dice, la gran característica es que sean buenas personas. Creo que no puedes separar a la persona del colaborador, del director, en el rol del director, o en el rol del gerente o del colaborador tal cual. Entonces, creo que la gran característica es que son personas muy echadas para adelante, son personas que tienen un interés, porque en mi experiencia el 90% han sido empresas mexicanas, y tienen un verdadero interés de desarrollar y de portar con orgullo el nombre México y hagámoslo bien, ¿no? Entonces creo que no puedes separar a la persona del colaborador y lo que tienen en común estas personas, estos líderes, es que buscan hacer las cosas bien hechas en México y siempre estarse superando, teniendo conocimiento también de otras industrias. Sí. Y al final lo puedes identificar esto con un perfil que ya conoces hace tiempo, pero en el proceso de selección, ¿cómo identificas qué trazos por identificar en tan poco tiempo que una persona tiene esas características, ¿no? Yo he escuchado muchos podcasts y he visto las entrevistas no deben de ser interrogatorios, y sí, no deben de ser interrogatorios, pero yo sí quiero escoger a la persona con la que voy a enfrentar batallas como la pandemia y que voy a tener a un lado mío, ¿no? Yo sí quiero escoger bien que la persona con la que me voy a comprometer y voy a pasar
casi todo mi tiempo que estoy despierta en el día, entre la semana, ¿no? Y que sea una persona con la que me voy a comprometer y va a ser mi cómplice. Entonces, creo que cuando yo entrevisto, y entrevisto mucho para posiciones ejecutivas y gerenciales, lo que busco son buenas personas. Esa persona que tú sabes que te va a decir honestamente con data, ¿no? Además de la experiencia, evidentemente, que ya haya jugado en estos roles, pero creo que buenas personas con habilidades como comunicación, iniciativa y un buen corazón. Brad Smart es lo que dice: cuando entrevistes, busca los patrones de comportamiento que se originan en la infancia y en los grandes problemas de la infancia. Y un gran problema puede ser: mis papás se cambiaron de casa o la pasamos mal económicamente. Entonces esas historias te dicen mucho e incluso predicen cómo la persona va a actuar en futuros problemas. Totalmente, ¿no? Pero de manera puntual, ¿cómo identificas estos puntos? Porque muchas veces también mi experiencia en contratando personas, como lo dices, vas a pasar mucho tiempo con esas personas. Entonces, una de las cosas que yo uso es, yo pienso, oye, me cuestiono, ¿será que me gustaría quedar 2 horas con ella en otro lugar platicando de un tema que no sea nada relacionado al trabajo? Si la respuesta sí es como, a lo mejor estoy más dispuesto a enfrentar desafíos juntos con esta persona. Y a eso no me refiero como que tenga perfiles parecidos, ¿no? Sino como que sean personas que realmente puedes admirar, ¿no? Y esté cerca de ti para enfrentar esos desafíos que sabemos que son muy comunes en el día a día. Seguro. Creo que puntualmente buscaría a una persona que quiera generar cambio, y creo que eso es lo que busco normalmente: generar cambio, cuidar de los demás y que me lo compruebe, ¿no? Cuidar de los demás, porque los líderes hacemos eso. Más allá de la experiencia, cuidamos de otros, y que tenga un alto perfil de valores, porque tomamos decisiones. Entonces, eso es lo que buscaría y busco. Y ahora, viendo el otro espectro, ¿no? En toda tu experiencia y pláticas con otras personas del sector, ¿qué dirías que son las señales tempranas para identificar que una empresa tiene una mala cultura o que está bajando el rendimiento y que en algún momento se va a tener que hacer grandes cambios realmente internamente en el equipo? Creo que cuando todos sabemos que hay un gran elefante blanco en la habitación y nadie quiere hablar de eso, esa es una gran red flag. Y creo que cuando evitamos hablar de eso, es cuando más tenemos que hablar de ello, porque en niveles estratégicos y ejecutivos de la compañía y en este rol de talento y cultura o de recursos humanos, tenemos que señalar lo que está mal, lo que se está haciendo mal y lo que puede afectar potencialmente el desempeño de la gente y de la compañía. Sí, es como una relación, ¿no? De las pláticas más difíciles salen los aprendizajes más importantes. Sin duda, sin duda, sin duda. Y muchas veces queremos evitar por el confronto, pero de eso se trata. De las pláticas incómodas, hay que tener esas conversaciones, ¿no? Súper bien. Y yendo a un nivel más individual, ¿tú dirías que existe el perfil, lo que la gente suele decir, el profesional, el colaborador que es tóxico para empresa, que a lo mejor puede tener un buen performance, pero al final de cuentas, como no logra relacionarse bien con los compañeros o otros equipos, o puedes incluso afectar el rendimiento de otras áreas? ¿Tú crees que existe este profesional tóxico? Sin duda, porque lo existe como persona. Sin embargo, también necesitas a la persona que vaya a confrontarse en ciertos roles, en ciertos momentos de la compañía. Y tal vez su toxicidad, que no me encanta la palabra, pero su toxicidad puede ser resultado de muchas cosas que no te está diciendo. Y todos creo que incluso todos hemos sido ese colaborador que es malvibroso, que no quiere, y hay una razón detrás de, pero pocas veces, y en el rol de talento y cultura es nuestra obligación, es escucharlos y saber qué es lo que está sucediendo y buscar el mejor momento. Tal vez no sea el mejor momento para él y tal vez lo que buscamos es otro. ¿No? ¿Y cómo logras identificar estos perfiles, ¿no? Porque ya platicando con otras personas me supieron decir, no, yo logro identificar por toda la experiencia de la vivencia corporativa
logro identificar esos perfiles, pero no me supo decir cuáles son los trazos, es como el feeling que lo tienen, cómo haces para identificar. Y también quería entender, porque muchas veces si el colaborador está llegando tiene un buen nivel de performance, de excelencia, ayuda a la empresa a llegar a las metas, pero tiene ese tipo de comportamiento, ¿cuál tiene que ser la posición de la empresa? ¿Sabes? ¿Debemos continuar con este colaborador o al final moverlo a una otra oportunidad? ¿Y cómo lo debemos hacer también para no mandar el mensaje equivocado a lo mejor al equipo? ¿Cómo manejar ese tipo de situación? Creo que es el fit cultural. Lo que me preguntas es el fit cultural desde mi punto de vista, porque lo técnico, por eso están en esos roles. Pero el fit cultural, yo no ubico, por ejemplo, que alguien esté trabajando en Gandhi si no le gustan los libros. Uh-huh. Y sí los hemos tenido. Hemos tenido gente que nos dice abiertamente, a mí no me gusta leer. Y lo ves perfecto en su desempeño en el día a día. Entonces, creo que cuando no hay congruencia en lo que le apasiona a esa persona y el propósito de la compañía, eso debe de verse en la entrevista, se ve en la entrevista y se ve en el día a día. Uh-huh. Entonces, eso te va amargando de a poquito uh-huh. y te va aumentando la dosis de toxicidad, ¿no? Y creo que mi jefe hoy en día dice, estamos contratados para tomar decisiones difíciles, los líderes. Y las decisiones difíciles siempre implican gente. Uh-huh. Yo que recomiendo siempre hablar, tener esta conversación incómoda. Tu performance no es de acuerdo o es muy bueno, sin embargo estás dañando a la gente, uh-huh. Te la estás llevando en el camino, en el logro te lo estás llevando, y siempre estamos sufriendo todos, porque esa persona también sufre. Esa persona se sabe la incómoda, se sabe la que no está haciendo bien las cosas, que no está trabajando en equipo, y hay que tomar la decisión, y hay que ver si es el momento, o es porque en realidad es así y tenemos que aislarla o separarla de la compañía. En mi experiencia, de los tres, he tenido buenas historias. Uh-huh. Y hablaste de un tema que me gustaría comentar, el tema del propósito, ¿no? Uh-huh. Dijiste como que se nota cuando alguien tiene propósito. Y eso es independientemente de dónde trabajas, qué puesto tienes. El otro día, como estaba pensando justamente sobre el propósito que la gente tiene, y se nota bastante. En mi caso, por ejemplo, un portero de mi edificio, uh-huh. tiene todas las ganas de trabajar, como te atiende súper bien, se levanta, tiene una energía, le gusta, y se nota cuando a alguien le gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el papel de las empresas en ayudar a los colaboradores a encontrar ese propósito? Porque muchas veces sabemos que el propósito no se encuentra de la noche a la mañana, es Cierto. Algo que se construye e incluso se puede ir transformando a lo largo de la vida de uno. Y que tanto debemos llevar esto en consideración al momento de contratar a alguien, porque si queremos tener un equipo de alta performance, cuando empiezas a apretar, lleva a la gente a una situación donde realmente se pregunta, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Y llega a estos cuestionamientos de cuál es el propósito de vida. Y si no está alineado con lo que realmente quiere en su vida y cómo nosotros como empresa vamos a apoyar a este colaborador y cómo el colaborador va a usar de alguna manera la empresa para llegar más futuro a este objetivo, ¿será que debemos tener este tipo y qué tanto debe pesar una persona tener un propósito alineado o no, o incluso no tener claro la idea de un propósito en su vida, ¿no? Y cómo la empresa ayuda en este proceso de llegar a este propósito de vida? Creo que ser un ser humano en este mundo es bien complicado y hablar de propósito es súper complicado. Hablar de autoconocimiento, porque de eso va el saber cuál es tu propósito, es más complicado aún cuando la panza te arde de hambre, uh-huh. ¿no? Sí, es un gran tema. Entonces te contratas donde te den o te garanticen los básicos de Maslow, ¿no? De Abraham Maslow, que son la vivienda, la comida, ¿no? La seguridad. Y creo que muchos hemos sufrido eso al inicio de nuestra carrera. El USEM te dice que tu responsabilidad social como empresa no nada más es pagar bien uh-huh. y pagar los impuestos, sino llevar seres humanos con mayor desarrollo interno
y buenos seres humanos a la sociedad, regresárselos mejor de cómo llegaron. ¿Y cuál es la razón? El gobierno no puede hacer todo. Los seres humanos tampoco podemos hacer todo. Entonces, orientarlos. ¿Y cómo creo que las empresas contribuyen? Creo que es un proceso y es un camino que implica cultura e inspiración de los otros. También hay mucha adultez en esto y responsabilidad, ¿no? Creo que también con la edad lo vas descubriendo el propósito. Por ejemplo, una de las preguntas en una empresa en la que trabajé de moda, que eran de descarte, siempre les preguntábamos, oye, ¿viste los Óscares? ¿No? ¿O viste la ropa que usó fulanita de tal? Había gente que nos decía, ay, no, a mí me choca la moda. Descartado. Porque tu propósito se respiraba todo el tiempo, ¿no? La moda. En Gandhi tengo la gran bendición de encontrarme en todos los niveles. A nuestros vendedores no les llamamos vendedores, les llamamos libreros. Y la primera pregunta que les hacemos es, ¿qué libros estás leyendo? ¿No? Y muchos nos dicen, ¿sabes qué? Odio leer, pero me encanta la novela gráfica porque los colores, cómo me hacen sentir. Y entonces podrán no ser el lector profundo, porque además nadie es un lector profundo de todas las categorías, pero se entusiasman cuando te hablan de una novela gráfica, cuando te hablan de libros de literatura infantil, por ejemplo, o de ciencia ficción. Entonces, creo que ahí está el propósito y de nosotros queda muchísimo el cómo lo vamos transformando y le vamos dando esta pasión, la vamos encauzando hacia un buen propósito. Y es el propósito de Gandhi. De hecho, nuestro propósito es que siempre que vayas, encuentres un lugar. Todos los que leemos somos unos raritos, ¿no? Últimamente más con las redes sociales. Entonces, que tú te sientas en un grupo, en un club de raros, de gente extraña que quiere descubrirse, e incluso nuestro ambiente es así para que te apapache. Eso es lo que buscamos también para nuestra gente y lo estamos buscando todos los días. Súper bien. Y cambiando un poco de tema, en relación a más desafíos actuales de recursos humanos, en tu experiencia, porque la idea aquí es la audiencia de nosotros conformada mucho también de personas de recursos humanos. ¿Cuáles son los desafíos, los mayores desafíos que enfrenta esta área hoy en día en las grandes empresas en México, ¿no? Todos los desafíos sociales que te puedas imaginar nos enfrentamos. Desde la fiscalización hoy, ¿no? Hay muchas empresas, hay mucha gente que llega y me dice, oye, pero sí pagan aquí 100% de ley, todo. Sí, que allá afuera no. Y cuando empezamos a hacer investigación nos damos cuenta que en realidad mucha gente ya no paga el 100% de ley. Y para la gente es importante tener sus derechos, ¿no? Es muy importante los derechos. Desde la fiscalización, las regulaciones, ¿no? Es bien complicado todo el checklist de la NOM 035 hasta de protección civil. Yo me encargo hoy de protección civil. Todo el tema de regulación en México es muy complejo porque varía incluso de estado. Es diferente en el mismo San Luis Potosí, en un municipio que en otro, ¿no? Incluso en el Estado de México. ¿Qué otro desafío? El mundo está muy incierto y está cambiando todo el tiempo. Y hoy tenemos por primera vez conviviendo. Ayer escuchaba siete generaciones. Yo hoy tengo 5 generaciones. Tengo gente desde los 84 años de edad hasta los 16 años de edad, porque tengo chicos trabajando en sus veranos con nosotros. Entonces, no es lo mismo que le impacta y lo que busca, lo que necesita, lo que admira un chico de 16 que una persona de 84. Entonces, administrar todas las etapas de desarrollo de un ser humano es complicado, sin dejar de tener en mente que tienes el objetivo de cumplir, que son las ventas, porque para eso fuimos creados, ¿no? Entonces, esos son los desafíos. Y es un buen punto, como tienes diferentes generaciones, pero también me gustaría preguntar como, ¿cuántas tiendas tienen en México librerías Gandhi, ¿no? Como... La gente cree que tenemos muchísimas. Tenemos 49 librerías físicas, la página de e-commerce, y estamos en todos los puntos de venta de Walmart y de Palacio de Hierro, y este año en todos los aeropuertos y algunos centros comerciales. Y entonces, ¿cómo haces para gestionar o tratar de tener una cultura única con diferentes generaciones, diferentes ubicaciones? ¿Qué herramientas usa o qué estrategias usa para tener esta unidad de la cultura y talento dentro de la empresa?
Imagino que es un gran desafío, ¿no? Es complicadísimo y es complicadísimo porque no se comporta igual un colaborador, un librero de 20 años, esto es real, en Guadalajara, que en la Ciudad de México, que en Tijuana. Y creo que el secreto está, uno, en no desesperarse y no morir en el intento, y dos, entender que hay que seguir una línea, pero buscar adaptarla a cada uno de ellos. Por eso las generaciones, o dividirlos, y no tanto por generaciones, porque ya se habla mucho de generaciones, pero también como buscar perfiles de lo que cada quien busca. A ver, sabes lo que está sucediendo en Culiacán. Nuestros colaboradores de Culiacán estaban asustadísimos. Y cuando sucedió todo nos decían, es que necesitamos seguir comiendo, ¿no? Esas necesidades son específicas. Mantuvimos la librería abierta en la medida que ellos se sintieran cómodos. Y esa fue la señal que les mandamos. No les dejamos de pagar ni comisiones, les pagamos un promedio de comisiones. Guadalajara está creciendo montones. El tráfico es una cosa horrorosa, peor que la Ciudad de México, te lo juro, porque no está, ninguna ciudad está diseñada para eso. Pero entonces buscamos gente específica que viva a 15 o 20 minutos de su trabajo, porque para ellos es muy importante el tiempo que usan en el desplazamiento. En la Ciudad de México ya no, ya vivimos presas del tráfico, ¿no? Entonces, creo que es más bien conocer el perfil de cada uno de tus poblaciones, de tus comunidades. De hecho, en Gandhi hace mucho dejamos de decir, somos una familia, porque en la familia está el tío tóxico, ¿no? El tío que no quiere cerca. Decimos comunidades. Entonces, somos una comunidad de muchas comunidades y buscamos entender el perfil de cada una de esas comunidades. Sí, seguramente es un gran desafío. Habíamos platicado el tema de propósito, ¿no? Y el otro día me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar mucho. Me preguntaron, oye, ¿cómo te describes? Sin que digas a qué te dedicas, sin que te digas qué estudiaste o qué tienes o de dónde viniste o nada así. Y me hizo reflexionar bastante, ¿no? Porque regresé al punto mucho del propósito, cuál es el propósito de cada quien. Y yendo un poco más acerca de tu trayectoria profesional, quería entender cuál fue el propósito que te hizo llegar hasta ser esta profesional exitosa dentro de recursos humanos. Salirme de mi casa a los 20 años, tener un empleo bien remunerado. Los psicólogos normalmente no somos bien remunerados. Y creo que en realidad lo que busqué siempre fue como hacer las cosas correctas. Y hacer lo correcto es bien difícil. Nunca he pedido yo ni incremento de sueldo ni incremento de posición. Siempre se me ha dado. Fui gerente a los 26 y a los 29 fue mi primer dirección en TV Azteca. No las pedí, no las busqué, se me dieron. Y creo que porque me gusta hacer lo que hoy hago, que es cuidar de la empresa, que es un hecho, tenemos que cuidar de la empresa, pero también cuidar de la gente. Y creo que eso hacemos mucho los que estamos en recursos humanos y talento y cultura. Ese es nuestro propósito, cuidar de los otros. Y dijiste justamente un punto que me llama la atención de buscar hacer lo que es correcto, ¿no? Muchas veces yo siento que también buscar lo que es correcto, muchas veces en los días de hoy que todos tenemos que aparentar como ser perfectos y todo, puede ser que no cuadre o no se venda bien cuando estás en un ambiente corporativo, ¿no? ¿Tuviste a lo largo de tu carrera que lidiar con un problema como más interno de decir, oye, pues tengo que hacer algo que me haga parecer mejor o tengo que buscar 100% correcto independientemente tengo que buscar, más que el correcto, tengo que buscar la verdad para mejorar la empresa independientemente de cómo me parezca, ¿no? Y cómo ves, cómo tratas de identificar esos profesionales también, ¿no? De que realmente están buscando el mejor de la empresa independientemente cómo esto les va a hacer parecer, porque muchas veces ser el portavoz de una mala noticia para la empresa no es lo mejor, pero una persona que está buscando siempre ir al camino correcto, y mi punto de vista es lo que yo buscaría para tener en mi empresa. Pero ¿cómo lo ves este tipo de situación de que hacer 100% buscar la verdad y cómo balancear con el tema de tengo que vender también
mi trabajo del día a día. No hay una verdad única ni una realidad única, y realidades conforme el número de personas estén en el salón, en la habitación. Soy hija de 2 hippies, real hippies. Entonces, si tú ves mis pruebas psicométricas, qué bueno que mis jefes son también de repente hippies. Mi apego a reglas no es el mayor, ni mi respeto a la autoridad es lo más alto. Mi orientación al objetivo y el cuidado de la gente siempre sale como lo más alto. Entonces, soy esa persona desde siempre que puede ser incómoda, pero la que buscas para que te diga lo que está sucediendo. Entonces, soy esa persona incómoda, y creo que recursos humanos debe de ser esa persona que también tenga esta fama, este halo de te van a decir lo que es, con data y sin data, ¿no? Entonces, las conversaciones incómodas se deben de dar, las busco mucho. En general, en toda mi historia las he buscado para decir, oye, fulanito de tal, que yo sé que es una persona súper orientada al resultado, se me ocurre en la operación o en el centro de distribución o en las librerías, está llevándome a demandas laborales, a horas extras, generando una mala fama, y esto últimamente lo uso mucho. Y alrededor ya nadie quiere trabajar con nosotros porque el liderazgo de esta persona está dañándonos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a que lleguemos? ¿No? Y entonces las decisiones siempre se toman en equipo, y esa es nuestra chamba, insisto. Entonces, creo que de los elefantes blancos en el salón se tiene que hablar, y soy de ese tipo de personas que levanta la mano y dice, perdón lo que voy a decir, lamento incomodarlos, sin embargo está sucediendo esto. Y también soy muy de decir, me equivoqué, y cuando entrevisto, porque también me he equivocado en entrevistas y en contrataciones. Entonces, ¿cómo lo busco? Siempre pregunto cosas como, cuéntame el error más obvio, más bobo en el que te has involucrado en tus posiciones de liderazgo, y también afuera, cuando eres solo persona, ¿no? Y eso te dice mucho de la gente qué tan auténtica es y qué tan dispuesta está a equivocarse y a reconocerlo, ¿no? Entonces, en la entrevista, por eso sí tiene que ser una conversación fluida, Total. ¿no? Se me hace muy interesante justamente este punto, y muchas veces yo siento que muchas de las personas buscan encajar en empresas, muchas veces más que entender qué soy yo y en qué empresa va potencializar las habilidades de quién soy yo realmente. Entonces, como dijiste, de que a lo mejor voy a decir cosas incómodas, y de repente en determinado ambiente puede ser como, oye, pues aquí no puede ser así de directa o así de incómoda. Entonces yo prefiero estar o buscar lugares que potencialicen quién yo soy, y no al revés, de tratar de encajarme. Y eso va justamente al tema del propósito, ¿no? De quién soy yo, qué es lo que busco para mi vida, ¿no? ¿Y sabes qué? Eso sucede con la edad. Porque cuando eres joven, eres valiente y te arriesgas. Y pero quieres pertenecer. Total. Pero cuando llegas, yo siempre digo, yo ya quiero cumplir mis 50 años porque voy a poder decir, total, ya estoy grande, perdóname lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que el propósito lo vas descubriendo y lo vas afinando conforme tienes experiencia de vida. Total. Y estás más dispuesto a ser auténtico y a que lo que dices sea congruente con lo que haces y la empresa en la que estás, ¿no? Tengo un amigo, compañero de universidad, que yo sentía justamente eso, él trataba de cuadrar o encajar en las situaciones, y después que él realmente tuvo mucho éxito, como hizo parte de un fondo de inversión y vendió una empresa súper grande en Brasil, y yo fui a platicar con él, y él ya era una persona completamente distinta, y yo le pregunté, oye, ¿qué te ha pasado? Y me dijo algo que me quedó muy marcado, es como, la fase de la autoafirmación ya ha pasado. Justo. Por eso necesitamos líderes de todas las edades, porque también necesitamos esa necesidad de pertenecer de los jóvenes. Entonces, la mezcla es increíble. Muy buen punto. Y hablando de tu carrera, ¿hubo algún momento que yo, platicando con varios compañeros y amigos, y ves muchos profesionales que de repente se quedan
atorados en alguna posición y no logran dar el próximo paso de lo que es necesario, de cambiar algo internamente. ¿Hubo algún momento de tu carrera que dijiste, oye, pues acá tuve que cambiar? Ese fue un periodo decisivo de mi vida porque tuve que aprender esta habilidad para poder hacer el brinco. Y hoy mirando hacia atrás, si no hubiera tomado esas decisiones que ya eran difíciles para mí en este entonces, no hubiera estado donde estoy actualmente, ¿no? A ver, tengo muchos ejemplos y también muchos ejemplos de fracaso. Uno de los ejemplos positivos puedo decir que fue en un retailer mexicano, Grupo Zorro Abarrotero, súper empresa. También estar cerca de los dueños es una gran ventaja y en empresas mexicanas más. Proponerle cosas locas, descabelladas, como irnos a conocer cada una de sus tiendas, porque algo estaba pasando claramente en sus clientes, estaban perdiendo muchísimos clientes, estábamos teniendo muchas demandas y rotación. Entonces, en ese momento eran como 30 tiendas, hoy ya tienen más de 100, como 150 puntos de venta, muy exitosos. Y me acuerdo que proponer, vamos a, y yo nunca había salido, yo era la más miedosa de la ciudad. Vamos a cada punto de venta y escuchar a tus colaboradores y a tus clientes también, para que ellos vean esta cercanía. Creo que fue una de las cosas locas que hice y que nunca había hecho, que no he vuelto a hacer. No sé si volvería a hacer eso de los clientes. Y fuimos a todos los puntos de venta, pero también darnos cuenta de lo que nosotros como equipo de liderazgo estábamos dejando de hacer y de ver. Nos enfocamos tanto en estar en el PowerPoint y en el Excel, que te puedo decir maravillas del PowerPoint y el Excel, pero no cuestionarnos. Y eso veo que le pasa mucho a las grandes empresas, que su plantilla corporativa crece y crece y crece y uno justifica el puesto del otro, pero dejan de escuchar la voz del colaborador, que es lo más importante para mí, y la voz del cliente. Súper bien. Y por tu experiencia en diferentes industrias, también me surgió la duda, porque yo quiero entender del lado de la carrera de un profesional de recursos humanos, ¿no? Porque yo veo como si alguien empieza a especializarse en una industria, es más fácil después cambiar en un futuro, de que una otra gran empresa busque a alguien con experiencia similar en un profesional que ha pasado por empresas del mismo giro, ¿no? Entonces, yo veo que tienes diferente experiencia en diferentes industrias. Como para ti, ¿cómo lo describirías esta experiencia? Los puntos positivos, los puntos negativos de tener tamaña experiencia y diversidad en diferentes industrias. ¿Te ha traído más puntos positivos o de repente quieres seguir experimentando diferentes mercados? ¿O por qué? ¿Cuál fue tu idea de estar brincando de industria? Creo que lo descubrí como descubrí mi propósito, ¿no? Con la edad. Me llegaban ofertas de muchos lados y creo que lo que yo buscaba era que el ambiente se sintiera correcto y que mi líder fuera la persona con la que yo quiero estar y a la que le quiero reportar y que admire y que yo quiera seguir. Y eso se dio con el tiempo, cuando ya dejé de tener hambre, ¿no? Porque cuando sales de la universidad tienes hambre y un chorro de necesidad. Me fui especializando porque empecé a admirar a los dueños de empresas mexicanas que tienen historias increíbles, que son personas de verdad y que les preocupa lo que está sucediendo allá afuera en la sociedad, que no estaban preocupados nada más por el número o por darle el resultado al headquarter en Miami o en Los Ángeles o en Japón, donde la realidad es completamente diferente a la que vivimos aquí. Estaban preocupados por problemas reales. Entonces, así fue como me fui encaminando. Y una ventaja que tengo en mi posición es que al estar cerca de los tomadores de decisiones, que son los dueños o los fundadores, puedo hablar de la gente. No necesariamente me piden, o no únicamente me piden el número, me piden las historias. Y las personas somos historias. Total. Entonces, así es como me fue encaminando a mi propósito también. Muy bien. Y en tu opinión, dijiste como que a lo largo de tu carrera estuviste mucho tiempo o mucha exposición a los dueños y realmente tomadores de decisión de las empresas, ¿no?
¿Cómo ven como esos profesionales de la industria, como los dueños, el tema de recursos humanos en relación a cuál es la función estratégica, ¿no? ¿Cómo lo ven los dueños, el departamento de recursos humanos y su función en desarrollo de la empresa? Lo ven aburrido porque siempre es muy complicado tomar decisiones sobre la gente, porque son historias. Entonces, muchas veces nos han visto como el mal necesario. Claro, si el mal necesario viene acompañado de gente que nada más te da las molestias, te cuenta historias tristísimas, sin darte los números, sin decirte cómo impactaría que la gente estuviera mejor si la cuidaras más, ¿no? O si trajeras estos temas a la mesa, o si no hablaras de las historias de las personas, creo que, y evidentemente de presupuestos, de ROI, de todo esto, si no hablaras en su lenguaje, creo que seguiría siendo aburrido. El profesional de recursos humanos hasta el siglo pasado, esto es literal, hasta el siglo pasado, hasta antes de los 2000, era este profesional de saco, que estaba muy identificado con alguien aburrido, alguien de las reglas, ¿no? Que era todo por la empresa, muy enfocado a cuidar de los sindicatos. El profesional hoy de recursos humanos es esta persona que está cerca de la gente y los identifica y los potencializa para llegar a los resultados. Entonces creo que ha cambiado mucho y yo he visto esa transición. Entonces, esa sería mi respuesta. Súper bien. Y se me surgió un tema también, la visión estratégica o la función estratégica que tiene que tener recursos humanos para la empresa. Me surgió un otro tema de que la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Tanto por parte de los colaboradores, ¿no? Cuanto por parte justamente de recursos humanos para las actividades que tiene que desarrollar. Y lo que quería preguntarte es, yo vine más del mundo digital, ¿no? Entonces, cuando se empezó todo esto de los e-commerce, las tiendas online, realmente de promoción en redes sociales, de todo, nos veía mucho como la cosita que es separada de todo el resto, ¿no? Entonces, y después con el tiempo entendieron que el digital es una mentalidad para toda la empresa, no solamente para un departamento, no lo puedes aislarlo, ¿no? Y con el surgimiento de todas las tecnologías hoy en día, principalmente el tema de inteligencia artificial, yo imagino que también tiene que ser lo mismo, ¿no? No podemos, oye, pues tenemos que tener un departamento de inteligencia artificial dentro de la empresa o que solamente piense en tecnología, sino que todos tienen que pensar cómo usamos la parte de tecnología para hacer mejor nuestro trabajo, independientemente del departamento que esté. Y quería preguntarte, ¿no? ¿Qué tecnologías o cómo ha ayudado otros departamentos, incluso qué tecnologías llegas a usar o crees que es muy importante usar dentro del departamento de recursos humanos? Inteligencia artificial la amo. No sé cuándo llegue Skynet, ¿no? Como Terminator, pero yo amo la inteligencia artificial. Todo lo que me haga los procesos más rápidos, porque uno de los miedos a los que nos enfrentamos con la tecnología es me va a quitar mi trabajo, ¿no? Total. Cuando creo que en realidad es el tiempo que usa la tecnología, la inteligencia artificial, y te quita ese tiempo o invierta su tiempo con la tecnología, ¿en qué lo puedes usar? Total. En platicar con la gente, en estar cercano a ellos. Bendita pandemia, que dentro de todos los demonios que trajo, una de las bendiciones fue saber del e-commerce, saber que podemos estar juntos a la distancia, ¿no? Saber que no importa que estés en cualquier país, usar más la tecnología y preocuparnos más por nosotros mismos. ¿En qué lo uso? Mucho monitorear cómo está la gente, ¿no? El estado, en los pulsos. Ya no necesito ir y plantarme con una encuesta, ¿no? Hacer una entrevista de ver cómo estás, ¿no? Con el cambio de, no sé, del nuevo líder que tienes en la librería. Saber cómo está tu estado de salud, cómo estás recibiendo tu pago. En nuevos procesos, en la empresa en la que estamos,
no puedo hablar mucho de ello, pero Sí. estamos implementando un sistema a través de la inteligencia artificial, donde las personas están menos involucradas, estamos quitando menos tiempo para implementar un sistema en el punto de venta y estamos usando más la tecnología de manera intuitiva. Entonces, la uso en un chorro de cosas ya. ¿Y cómo logras hacer con que los otros departamentos o colaboradores, o cómo ves la tendencia general de cómo recursos humanos va a potencializar que otros departamentos también empiecen a internalizar la parte de tecnología y si quieres hablar también puntualmente de inteligencia artificial? Creo que la tecnología es una manera de hacerte la vida más sencilla. Cualquier tecnología, un sistema de inteligencia artificial, internet, redes sociales para ya no usar el periódico, para llegar a más colaboradores, ¿no? Postulantes, incluso candidatos. Creo que requiere de una habilidad, una competencia que se llama, esta inquietud por descubrir cosas nuevas, innovación. Esa curiosidad, ¿no? Y lo que decías hace rato, curiosidad. Y el ser humano es curioso por naturaleza cuando está en el ambiente que le permita ser curioso. Entonces creo que cómo colaboro con otros buscando curiosidad. Ahorita nuestra mejor persona para liderar proyectos que estamos buscando ya para implementar inteligencia artificial no es una persona de tecnologías de la información, es una persona de compras. Que ama la inteligencia artificial. Y otra persona en el centro de distribución que nos ayudó, un operario que lo usa a través de la conexión que tuvo con sus hijos con la inteligencia artificial y las redes sociales. Entonces, las personas curiosas, sumadas a las personas que tienen de verdad estas ganas de llevarlo a cabo y mejorar su vida, creo que esas son las personas con las que nos aliamos y hay que descubrirlas, por eso la importancia de estar cercana a ellos. Súper bien, perfecto. Y para ir ya un poco cerrando, ¿qué consejos das a las personas que están en este rubro de recursos humanos, de talento, de cultura, para que puedan seguir progresando en su carrera, ¿no? Si pudieras dar un consejo a Marcela de algunos años atrás y decir como, oye, pues esto realmente fue lo que me ayudó a brincar, ¿no? Y a llegar al éxito que tienes hoy en día, ¿qué consejos daría a esos profesionales de recursos humanos, ¿no? Busquen un mentor, buscar un mentor o un coach, alguien a quien seguir en lo ético, en esas habilidades blandas y en las duras. Normalmente son personas diferentes las que te enseñan esas cosas. Buscar un mentor, búscate un jefe al que admires, que le puedas copiar algo y que digas esta persona, con él voy a todos lados, porque esa es una fuente de energía inagotable, la admiración. Y por otro lado, que sean congruentes. Ser congruente es lo más difícil, creo, en el mundo adulto. Entonces, que sean congruentes. Eso les sugeriría. Y a la Marcela de hace, ya estoy un poco más ruca, de hace unos 20 años, 25, que todo va a pasar. Porque incluso cuando le estamos pasando muy mal en una compañía, en un rol, todo pasa. De alguna manera todo pasa. Y hay que buscar hacer las cosas correctas para que cuando regreses a esos lugares de los que saliste, estés feliz, seguro y agradecido de que lo que hiciste fue lo correcto. Sí, esto nunca puedes controlar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y tienes que estar preparado para todo. Pero me dijiste algo de esto de tener un jefe que te apoye o que sea este coach. Y una vez he escuchado también como que de los 20 a los 30 años tienes que buscar más a un jefe que te haga impulsionar tu carrera, ¿no? Y de los, creo que 30 a 40, ahí tienes que realmente dedicarte a lo que eres bueno y listo y después ya empezar a disminuir el ritmo. Sí, y ¿sabes qué? Va acompañado con las etapas de desarrollo del ser humano. Ya sé qué otra cosa diría. Rodéate de gente buena, que te nutra, que tu equipo de trabajo te nutra, porque es tu tribu y es con la que vas a conseguir los logros. Total, por eso esas grandes empresas de tecnología incluso, algo se dice de Rappi Mafia o PayPal Mafia, que esas empresas que lograron tener muy buenos talentos y que hicieron una empresa muy buena y que después por sí solos empiezan a ser mucho mejores profesionales o desarrollar sus propios emprendimientos, ¿no?
Tu desarrollo también va muy de acuerdo con quién tienes para apoyarte, ¿no? Y yo mirando hacia atrás, mi primera experiencia de trabajo en una startup, yo veo ellos en otras grandes empresas haciendo grandes cosas y yo también atribuyo como parte del éxito que estoy teniendo. Justamente yo tuve esas personas que yo miraba hacia el lado y veía esas personas que querían desarrollarse a nivel personal, a nivel profesional, de una empresa que nos ayudaba, pero justamente es como tener esos compañeros que realmente te sube la barra para que tú puedas ser un mejor profesional, ¿no? Eso, y te alimentan el alma. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Hay algo que te gustaría platicar o mencionar distinto de lo que lo platicamos para de repente también agregar? Creo que este mundo necesita gente apasionada por lo que hace. Y hablando de lo que ustedes hacen como organización, gente preocupada por cuidar de los demás. Algo que sucede mucho en las organizaciones es que olvidamos que el otro también está sufriendo y el otro trae su historia. Y entonces nos olvidamos que todos somos humanos compartiendo una misma experiencia. Solo que lo vivimos desde un lugar diferente. Entonces, no ser nada más testigos del que cae o aplaudir solo al que se encumbra. Creo que hay que cuidarnos de todos, entre todos, porque la organización no la hace ni el líder, nada más, ni recursos humanos, la hacemos todos los que estamos llegando a trabajar todos los días, temprano o tarde, desde ahí. Sí, es como un equipo de fútbol. No es porque Messi es muy bueno, Ronaldo es muy bueno, pero ellos anotan el gol, pero al final, si no fuera el equipo que está ahí por detrás, no existiría esas estrellas, ¿no? Entonces, realmente es reconocer el trabajo de todos que hacen, cada quien contribuye con el suyo para el éxito del todo. Justo. Super. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo y la oportunidad. Muy bien.